Pues bienvenida, Tere. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación al programa Mi Tata Fue Teatrero. Muchísimas gracias. Vida y obra del dramaturgo Guillermo Cuevas Ramírez. Tere, tú vienes siendo la quinta hija del matrimonio del ingeniero Benjamín Cuevas y de la señora Blanca Rosa Ramírez Reyes. Y Ramírez Reyes. ¿Qué nos puedes contar de tus papás? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí porque para mí fue muy, muy, muy importante mi hermano Memo. O sea, como lo van a conocer después. Y para mí es muy importante que se haga este tipo de trabajo. O sea, es recuperar las aportaciones que se hacen, sobre todo para las nuevas generaciones, y la trascendencia que tiene toda la producción que tuvo mi hermano Memo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tú fuiste la primera mujer de 4 hombres. La primera hermanita. La primera mujer de otras hermanas que vienen posterior. Claro. Yo creo que fue como el regalo de tu papá, o cosas así han sido por ahí. Me dijeron que eras la niña consentida y no sé qué. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué decía tu papá o qué decía tu mamá? Cuéntanos, ¿cómo eran ellos? Bueno, sí, soy la quinta. Tengo a mis 4 hermanos mayores y, bueno, que ya no está Memo. Y efectivamente era la nena, así me decían, la nena. Ya después se me quitó eso. Ya no me lo dijeron, pero me decían la nena. Claro. Claro, mi mamá me traía toda arregladita. Pero ¿qué puedo decir de mis papás? O sea, me gustaría hablar un poquito de mi papá y luego de mi mamá. Creo Perfecto, me parece magnífico. Sí, claro. Un poco antes de que naciéramos, porque creo que eso nos marcó muchísimo. A lo mejor ya mis hermanos hablaron de esto. Claro. Pero, por ejemplo, de mi papá, pues nos marcó muchísimo toda la historia que nos contaba de lo que hizo para, pues, lo que hizo de joven, de niño, que se fue a Estados Unidos, ya lo comentaron mis hermanos, y que regresó a buscar a su mamá. Eso es una historia increíble, claro. Es como para el cine, yo diría. Claro. A mi papá le tocó la revolución, como sabemos, y bueno, mi abuelo se llevó a mi abuela, que ahorita ya digamos con la perspectiva de género, diríamos que la raptó. Realmente se la llevó a un pueblo, que ya comentaron también, Tuscueca, claro. Jalisco, con sus tías, y allá la dejó. Y luego pues tuvo 2 hijos, pero prácticamente estuvo secuestrada. Bueno, pero desde esta perspectiva. Pues yo antes también se llevaban a las muchachas, pero también estaban de acuerdo. Claro, pero una muchacha de 15 años, entre 15, no sé, creo que era muy joven, entre 14 y 15 años se la llevaron. O sea, sí le ha de haber gustado porque se veían muy gallardos los militares. Mi abuelo era militar. Nos contó mi papá que hubo entraron al pueblo. Era de Guerrero mi abuela. Y bueno, pues seguramente le gustó también. Yo no voy a decir que no. Claro. Pero eso de que se la llevaran, o sea, se la llevó y ella no supo de su familia. Y después ella se escapó. Y sí dejó a mi papá y a mi tío, los dejó allá con las tías. Y bueno, yo lo veo ahorita ya después de mi formación. Claro. Porque cuando era niña, pues sí veía a mi abuela. Yo veía muy mal eso, que hubiera dejado a sus hijos. Sí. Pero no tenemos una formación, ni el contexto, ni los referentes. Y ahora, pues yo veo que la verdad fue una situación difícil para ella. Claro. Y mi papá fue muy valiente. Fue una persona muy valiente y muy consistente con sus ideales. Claro. Él decidió buscar a su mamá, la encontró. Ya comentaron que la encontró. Claro. Y luego estuvo con ella. Y mi abuela, pues, se casó con una persona, la verdad, que respetábamos mucho y queríamos mucho, el ingeniero, que ayudó a mi papá. Mi papá se fue a estudiar a la UNAM, estudió, como ya comentaron, él estudió topografía, fue topógrafo, abrió varias carreteras y trabajó en muchas partes de la República. Entonces, bueno, eso para nosotros es un estímulo de
pues de constancia, de claro. lucha, de trabajo, de ideales, porque él, su familia, su mamá, y después, bueno, se enamoró de mi mamá. Sí, pues quién no, ¿verdad? Se enamoró Una de mujer mi con mamá. ojo verde, esmeralda. No, ahorita nos vas a contar. Ahorita de les ella. cuento de mi mamá. Pero tu papá, ¿qué hacías? Decías, bueno, se vino. Bueno, tus hermanos nos han contado que era muy honesto, Muy honesto. honrado. O sea, que les dejó, pero súper marcado esa forma de ser, ¿no? Exactamente. Ajá. Esa moral que tenía mi papá nos las transmitió con su forma de ser y con su historia, la verdad. Claro. Es algo increíble. Bueno, es como una historia de novela. De novela. Y que, bueno, se podría rescatar, ¿no? Sí, toda esa historia que nos contaba y nos las contaba mucho. A veces con más detalles, otros detalles y demás. Y sí, se vino con mi abuela, el abuelo, que era una buena persona, nos trató muy bien, que era el esposo de mi abuela. Y bueno, convivimos mucho con ellos. Mira. Pero también con el papá de mi papá, mi abuelo Rafael, ¿sí? que él se quedó en Jalisco. Mira. Él era militar. Ajá. No sé si mis hermanos comentaron algo sobre él, No, creo pero que él no. se casó 2 veces. Tuvo 2 esposas mira. después. 2 Juanas, por cierto. Con la primera tuvo un hijo, un medio hermano de mi papá, y luego ya tuvo otros hijos con la segunda esposa, con Juanita. Por ahí está una foto cuando fuimos a visitarlos. Pero en Guadalajara. En Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara. Ahí sigue radicando todavía una tía. Mira. Que era la media hermana de mi papá. Y nos llevaba a Guadalajara también. Con él viajamos mucho, eso me acuerdo. Mi papá nos llevaba al campo porque, por cierto, a partir de que yo nací, a mi papá lo asignaron al estado de Hidalgo. Que dice que traías la torta bajo el brazo, ¿verdad? Sí. Porque después de andar viajando por diferentes lugares como ingeniero, pues nace la nena y dijo, no, a mí que me den mi, ¿cómo le llamas? Su residencia en Hidalgo. Se la y dieron. se queda aquí, ¿verdad? A partir de que yo nací, así es que a mí me tocó mi papá más presente que a mis hermanos. No, pues, que algunas veces mi mamá se fue a vivir a donde él estaba, como cuando nació Luis en Chiapas, ¿no? Pero pues ya a partir de que yo nací, pues ya mi papá estaba con nosotros. Entonces eran domingos de fiesta casi siempre y salíamos mucho, nos llevaba a los pueblos. Él era muy sociable y le gustaba mucho ayudar a los trabajadores, y los trabajadores lo querían mucho, lo invitaban a comer a sus casas, íbamos a comer barbacoa. Incluso nos llevaba a corridas de toros, que a mí no me gustaban, por cierto. Oye, por cierto, fue pero padrino de muchos niños, ¿no? Muchos niños. O sea, lo agarraban como padrino de los niños ahí de la población por donde iba el camino, cosas así, ¿no? Claro. ¿Y de tu mamá qué nos puedes decir? Bueno, de mi mamá, pues precisamente creo que mi mamá fue como una impulsora o detonadora de nuestras personalidades, sobre todo más en el área, digamos, de las artes o de la sensibilidad. A mi mamá nos platica que ella viene también de una familia que eran 9 hijos, también eran 9 hijos. Su papá murió porque defendió a otra persona Mira. y lo mataron en Molango. Y se quedó mi abuela sola. Entonces mi abuela, con sus hermanos, y puso un restaurante en Molango. Y fue muy luchadora también, muy trabajadora. O sea, esa historia también nos pega fuerte porque ella no se dejó vencer, a pesar de que tenía con 9 hijos. Ay, pobrecita. Y luego mi mamá, pues también 9 hijos. 9 hijos, entonces mi mamá también fue así, fue luchadora. Pero era la época, ¿no? Pues familias grandes. Eran familias muy grandes. Bueno, pero mi abuela procuró que estudiaran sus hijos. Mira. Mandó a mi tío Horacio a estudiar a Pachuca Derecho, y a mi tío Juanito muy, muy jovencito, el segundo hermano de mi mamá. Él fue profesor, también lo mandó a estudiar. Y a las hermanas pues se casaron jóvenes casi todas. Y mi mamá, estuvo en Molango hasta que falleció mi abuela, cuando mamá tenía 18 años. Y mi papá ya la conocía, la iba a ver y todo. Mira. A mi mamá le dio una parálisis, yo creo, psicológica, porque no podía caminar. ¿No sabíamos eso? ¿Cómo no? Bueno, Lalis también va a hablar de eso. Mi hermana, la que sigue, tiene historias muy claras.
Pero a mí sí me impactó mucho eso porque mi papá, eso sí es romántico, porque mi papá la cargaba Ay, y mi mamá no quería aceptarlo de novio, aunque mi abuela ya lo había aceptado. Pero falleció mi abuela y a mi mamá seguramente le impactó mucho eso y pues le dio esa parálisis. Y después ella, pues en Molango, la verdad le gustaba el arte. Ella nos platica que participó en una obra de teatro, participó en los carnavales, le gustaba, Creo que le gustaba todo también, eso. ¿no? Mi mamá cantaba muy bonito. Cantaba muy bonito y escribía, ¿eh? Incluso escribió varias canciones que le ayudó mi hermano Memo, por cierto, para la iglesia, o sea, para los coros. O sea, mi mamá tenía esas habilidades, características, sensibilidad. Mira. Escribía, mi mamá escribía mucho, escribió muchos diarios y escribía mucho. Se escribía sus diarios. Escribía sus diarios. Escribía sus cartas. Y escribía sus canciones. Que sé que escribía cartas al ingeniero, ¿no? Muchas cartas. Muchas cartas, creo que cada media hora, ay, de cierto. Pero le escribía mucho, ¿no? Entonces, y además escribía muy bonito con esa letra de antes, ¿no? O sea, preciosa, ¿qué más? Muy bonito. Sí, bueno, pues falleció mi abuela y se vinieron a Pachuca. Mi tío el mayor, su hermano mayor, se los llevó a Pachuca. Y mi mamá pues estudió ahí, siempre quiso estudiar, terminó la secundaria, creo ya en Pachuca, y estudió un año de comercio, no me acuerdo. Estuvo en el Instituto Literario. En el Instituto Literario. Estuvo en el Instituto Literario, que ahora es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Claro. Ahí estuvo, creo que 1 año o 2 años. Sí, por eso le digo, es lo que no me acuerdo, si fue 1 o 2 años, creo que nada más fue 1 año. Porque mi papá pues la vino a buscar, obviamente. Mi mamá dice que según se escondía de él, que fue su único novio, que yo sepa, nunca nos platicó de otro novio. Mira. Pretendientes, pero ningún novio. Ella se vino a Totonilco con una madrina y después se vino a Pachuca. Y mi papá la vino a ver a Pachuca y, por supuesto, formalizó con mi tío Horacio y se casaron aquí en Pachuca. Y un pachangón que hizieron, ¿eh? No nos invitaron. Ahí estuvimos. Una fiesta muy grande, bonita, ¿no? Sí. Espero que tener la foto. No me acuerdo dónde la guardé. Una foto grande, muy bonita, donde está con todas sus madrinas y la familia. Madrinas, la familia. Está una foto inmensa, ¿no? Y con un vestido hermosísimo. Sí. Y bueno, mi mamá, pues te digo que fue como un detonador, porque nos apoyaba en todo de niñitos. Quería que participáramos en todos los eventos. Ella, quién sabe cómo le hacía, pero nos conseguía los vestuarios. Yo tengo varias fotos ahí de... Creo que también le gustaba coser, ¿no? Coser. Cosía muy bien mi mamá, cosía. De hecho, pues ella nos hizo hasta... sus vestiditos. Vestuarios y hasta... los uniformes de los supermachos. O sea, ella cosía y cosía muy bonito. Eso yo se lo heredé. Y su máquina de coser. Tú también le daste la máquina. No, porque cuando llegue a la secundaria quedó, vas a ver. Ya sabemos dónde quedó, es cierto. La heredé, pero se la llevó mi hermana Rosy. Bueno. Porque yo no tenía casa. Cuando mi mamá se cambió de casa. Bueno, pero mi mamá nos estimulaba mucho en eso, le gustaba mucho. Y bueno, era muy sociable mi mamá. Y también iban mucho al cine y a muchas reuniones. Hasta que llegó un momento en que mi mamá dijo que era mucha pachanga. Mucha fiesta que también se lo heredamos. Sobre todo Miguel y Memo cantó mucho. Bueno, eso después lo luego lo platicamos. Eso platicamos de las pachangas. Y después ella, bueno, se dedicó más a su familia. Siempre se preocupó porque tuviéramos todo. Sí éramos muchos, la verdad. Claro. Y bueno, no... En esa época, pues la clase media no estaba bien definida, pero éramos más o menos de clase media. Y éramos muchos, pero siempre había de todo y siempre había invitados. Eso sí me acuerdo. Entonces, siempre había invitados. Es que era muy amigable. Entonces, siempre había alguien en la casa. Siempre. Bueno, yo un siempre primo, llegaba, un tío. que había que mangano, que esto, y hasta los vecinos, ¿no? Que encontraba a manganito y lo invitaba a comer. Ella siempre muy abierta, ¿no? Sí, mi mamá fue una persona que ayudó mucho a la gente. En la casa siempre tuvimos quien nos apoyara. Tuvimos una nana todo el tiempo, que seguramente la van a conocer. Cuando yo tenía 1 año ya llegó Chona, pero antes de Chonita estuvo Juanita, que ayudó a cuidar a mis hermanos, los mayores.
y después que le ayudaran también. Éramos demasiados. Entonces era mucho trabajo. ¿En qué casa naciste? Porque eso de que estuvieron en diferentes casas. Yo nací en la calle de Hidalgo, creo que ya sacaron una foto por ahí. ¿Ah, sí? Y estuve en el preescolar en el Amado Nervo. Así que decíamos que caminando hacían como estaba ahí un minuto. Como un minuto, sí. ¿no? Entonces tú naciste aquí en Pachuca. Naciste aquí en Pachuca y en la casa de Hidalgo. La casa de Hidalgo. ¿Qué más puedes decir de tu mamá? De mi mamá, pues, esto que les digo, que ella, pues, era una mujer muy, muy sociable, era una persona muy cariñosa, súper cariñosa. Yo no me acuerdo, la verdad, de que mis papás se pelearan. O sea, vivimos como una infancia, o a lo mejor yo así la percibí, muy... Para mí fue muy bonita, la verdad. Éramos muchos. A mí lo único que me angustiaba era eso de que éramos muchos. Yo decía, bueno, pues pero eso era como tú percibías tu infancia. Claro. ¿Te preocupaba ya de niña ver tantos hermanitos? No, realmente jugábamos muchísimo. O sea, lo que no me gustaba mucho que era compartir la cama con mi hermana, o sea, compartir los sanitarios. O sea, eso es lo que a mí me molestaba, que éramos muchos, aunque siempre estuvimos en casas pues más o menos amplias y bien. O sea, una recámara para los niños, otra para las niñas y la de mis papás. Entonces, bueno, vivimos bien relativamente, ¿no? Bien, o sea. Y mi mamá, pues sí era una persona que se preocupaba porque tuviéramos todos. Siempre había muchísima comida, nos hacía muchos postres. El postre preferido de Memo era su panqué de naranja. Eso sí, ¿eh? Hacía Siempre. Arroz con leche. Siempre. Y sabía qué le gustaba a cada uno. Cada uno. Eso los hacía, ¿no? Porque hacían ellas. Ella hacía pan. todo, sí. Ella con las personas que estaban con nosotros, que nos ayudaban y que vivían ahí también. Que viven en la casa. Entonces, mi mamá sí fue muy sociable hasta sus últimos momentos. O sea, después de que ya se cambiaron varias veces, luego vivió con mi mamá cuando falleció mi papá y ella organizó varios grupos de señoras. Siempre le gustó dar preparar a los niños en el catecismo. Y desde que estaba mi papá. Entonces hacía sus grupos de señoras, sus grupos de niños y los atendía, hacía su arroz con leche, y los atendía a todos. Ya más grande empezó a hacer visitas a las casas con la religión, o sea, de la Virgen, para que fueran a visitar con las la Virgen casas. de Guadalupe, decían la Virgen caminera, que andaba de casa en casa a la Virgen, juntaban dinero para llevarla exactamente el 12 de diciembre. De diciembre, claro. A la villita, como decía ella, ¿no? Ahí Memo le ayudaba sobre todo a que estuviera en un lugar bonito, que tuviera luces, que se viera bonita la Virgen, ¿no? Sí, la vestía. Siempre le ayudaba. Y la música, le ponía la música. Hacía su ropita a la Virgen. Entonces, bueno, mi mamá creo que para mí fue una gran mujer. A lo mejor por la diferencia de generación, pues, y que yo me fui a estudiar a México, que teníamos una influencia muy fuerte de, pues a lo mejor no tanto de la religión, porque cuando éramos niños nos siempre, mandaban a misa todos los domingos. Y si no íbamos, porque no nos llevaban a fuerza. Mi papá, no nos llevaban a fuerza, pero el sábado si no íbamos el domingo, el lunes a las 7 de la mañana te ibas a misa. Sí. Entonces porque era una parte de ella, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué recuerdas de tus hermanos los mayores? De mis hermanos. O sea, era chiquita, pero... Memo, Juan, Luis y Miguel. De Miguel, mira, él se fue cuando estábamos muy chiquitos. Yo conviví muy poco de niña, no me acuerdo de él, la verdad. No me acuerdo que me hacía muchas cosquillas y me molestaba mucho. Porque me hacía cosquillas, gritaba desesperada. De eso me acuerdo de él. De él mayor. Más, de mi hermano Miguel. De Juan, Juan era como el papá. Él quedó como el hermano mayor, porque se fue mi hermano Miguel. Y él le ayudaba mucho a mi mamá, la apoyaba mucho en todo. Y se preocupaba mucho porque tuviéramos todo, porque estuviera bien la casa, porque todo estuviera bien, pues. Entonces, a él lo recuerdo así como papá. Y nos decía qué hacer, en qué ayudar. ¿Y lo obedecían?
Pues por supuesto que sí. Claro, pues era Pues hermano como el mayor. hermano, y luego dices, ay, ¿tú por qué? A lo mejor mi hermana Ajá. Lala era muy rebelde. Ajá. Muy rebelde Ajá. ella. Yo no. Bueno, Ajá. a mí, pues me acuerdo que un día mi papá nos dijo, pues a ver, las hermanitas van a apoyar a sus hermanos. Entonces, pues Ajá. porque sí había una cultura de que la mujer hacía unas cosas y el hombre otras, ¿no? Ajá. Machismo, ahorita diríamos. Pero pues mi papá me dijo que yo tenía que atender a mi hermano Juan, Ujú. mi hermana, la que sigue Lalis, a mi hermano Luis, Ujú. Rosis, a mi hermano Memo, que por Ajá. cierto no lo atendían nada. Y Sibi, pues no. No, A pues, Gaby no está- le tocó porque Gaby era el más Ya. chiquito y era muy consentidito. De todos modos, mi hermano Juan, pues dejaba que yo hiciera las cosas, pero las volvía a hacer. O sea, yo realmente no me preocupaba mucho. Yo planchaba horrible y él se volvía a planchar su pantalón. ¿Ah, sí? Hasta la fecha no sé planchar. Pero bueno, de eso y otras cosas muy importantes que tienen que ver con la influencia que tuvimos en la lectura, por ejemplo. De niñitos en la primaria Ajá. leíamos muchos, muchos, ¿cómo se llaman? ¿Historietas? Historietas, muchísimas Ajá. historietas. ¿Y tú recuerdas a Miguel, a Juan, a Luis y a mi Memo? hermano Luis. A Memo, te Ajá. digo porque eso de las historietas tiene que ver con Memo. Ajá, pero hablo de Memo, o sea, de todos tus hermanos, no me hablaste de Luis. Voy ahí. Pues, Ah, estoy ahora, ahí. de O sea, Luis y Juan. Ajá. después Digo, de de Luis y Memo. yo me acuerdo que Ajá. jugaban, por ejemplo, ajedrez. Ajá. Hacían torneos. Mi papá, ajá. Juan, Luis y Memo. Ah, mira. Les enseñó a jugar ajedrez y yo nada más veía. Yo estaba chiquita así, veía. Ajá. Y yo sí los seguía muchísimo a mis hermanos. A donde fueran yo los seguía. A los mayores. O sea, siempre andaba atrás de ellos. Después con Memo, porque se fueron los otros. Pero ellos jugaban ajedrez y me acuerdo que yo quería aprender. Y mi hermano Luis me dijo, yo te voy a enseñar, hermanita. Y me enseñó con mucha paciencia cómo se movía cada pieza del Ajá. ajedrez. Pero me dijo, pero nunca voy a jugar contigo. Ah, no. Nunca pude jugar con mis hermanos ni con mi papá. Eso me dijeron en esos torneos. Ya después crecí. Claro. Sí. Pero tenía esa cosa como de participar en lo que ellos hacían, que yo no podía. Y por decir algo, ellos jugaban, tú nomás veías. Yo veía, estaba Ajá. así y ya entendía. ¿Tus hermanos, los chiquitos, no se acercaban y movían las piezas? ¿O qué te acuerdas de tus hermanos después de ti? De mis hermanos chiquitos. Los chiquitos. No, pues realmente yo me acuerdo de eso, de los grandes. De los chiquitos me llevé poco. Me llevé con mi hermana Lalis y Rosis y Memo muchísimo en la primaria. O sea, la primaria la convivimos mucho. Ahí fue en donde Memo tuvo una presencia muy fuerte en la familia porque se fueron mis hermanos Juan y Luis a estudiar a México. Y como que mi papá se apoyaba mucho en Memo, muchísimo. En todas las tareas fuertes. Claro. Y por eso Memo aprendió a hacer de todo. O sea, electricidad, carpintería, arreglaba las sillas, hacía de todo. Y luego ayudaba a mi mamá también en todo. En todo. Que Cuidas ve las por hermanitas. esto, que ve para allá, que no sé. Y estaba chiquito Memo, me acuerdo yo hasta decía, ay, es muchísimo trabajo el que le daban a Memo. Porque le ayudaba mucho a mi papá. Mi papá vivíamos en Revolución, en la calle de Laura Lugo, 108. Y ahí teníamos atrás un espacio muy grande. Mi papá puso una hortaliza y un gallinero. Entonces teníamos gallinitas ahí, huevitos, y hortaliza sembraba ahí. Y Memo le ayudaba mucho en eso. Pero también era nuestro espacio de juego. Ah, pues sí. Y Memo jugaba. Y sí estaba bien grandote. Muchísimo con nosotros. Jugaba mucho con nosotras. ¿Iban a la primaria ahí? A la primaria. A mí primaria. me tocó la primaria cuando vivíamos ahí. Ajá. Me iba yo primero con Memo y con Luis. Ajá. Un año me tocó con Luis todavía. Ajá. Luego Luis ya se fue a la secundaria. Y ya nos quedamos, Memo nos llevaba a Lalis y a mí. Luego Memo estuvo un año estudiando en el alemán y luego regresó otra vez a la Zaragoza, que es donde estudiamos. Y bueno, ahí de las historias que más me acuerdo con Memo fue porque nos cambiamos de casa. Nos fuimos a la surtidora por segunda ocasión. Y esa casa que era de mis papás, pues mi papá la quería rentar porque estaba en un lugar más privilegiado, en el centro, y nos fuimos a la surtidora. Pero resulta que los inquilinos duraron como 3 meses máximo y dejaron unos jueguitos ahí, una resbaladilla y unos columpios. Entonces nos veníamos caminando desde la surtidora. Ajá. Y
Hasta Zaragoza, hasta la Zaragoza. Hasta la Zaragoza, que estaba en ese momento en el Parque Hidalgo, ¿no? No, la Zaragoza siempre ha estado ahí. Es que me contaron tus hermanos que primero estuvo en el Parque Hidalgo, la Zaragoza, y después se pasó a donde está ahora. A mí no me tocó eso, no me acuerdo de eso. Ah, mira. No. A mí me tocó siempre aquí donde está en Revolución. Ajá. Y nos veníamos, y de lo que sí me acuerdo es que casi nunca llegábamos a la escuela. ¿Qué? Fue un año a ver, que vimos. Porque nos íbamos de pinta y nos íbamos a la casa esta que tenía jueguitos. Y luego entonces se venían de la surtidora. Y se pasaban a Laura Lugo, a la Rebo. Ahí. O sea, que mataban clases. Matábamos Los clases. niñitos de primaria, ¿eh? Y se iban para ir a jugar ahí. Ah, mira. A jugar, pero eso sí me acuerdo que era Memo, Lalis y yo nos veníamos en ese año que duró. Ajá. Y luego nos íbamos al río. Y luego, como a mi mamá le daban las cosas de la tienda y luego pagaba cada mes, pues íbamos a pedir ahí que galletas, dulces y todo nos daban. Y hacían su lunch para irse de pinta. Pero la verdad sí, muchas pintas. Y ahí Memo tenía una imaginación tremenda porque todas las pintas eran con historias. Ah, mira. O sea, que nos íbamos de viaje, que íbamos a otro lugar. ¿Pero él las inventaba? Él inventaba todo y nos decía. Y él quién era y todo. Ajá. Entonces sí, me acuerdo de ese año. Yo creo que yo reprobé, no me acuerdo. Pues yo creo que reprobaban todos, porque yo creo que iban reprobamos todos. Sí, mi papá nos daba unas buenas cuando no sé cómo se enteraba, pero pues sí se enteraba porque le cobraban de la tienda y decían que alguien... Mi papá ya no rentó esa casa. Regresamos a vivir otra vez ahí y ahí yo terminé la primaria. La primaria. Pero entonces Memo ya había pasado a la secundaria. Cuando pasó a la secundaria. Pero la época que más jugamos con Memo fue en la primaria. La primaria. Mis hermanos estaban en la secundaria. Porque yo me acuerdo cuando estábamos ya yo ya cuando estaba en quinto, sexto, que la influencia de mis hermanos que todavía nos iban a México, que estaban en secundaria, era que iban mucho al cine. Empezó a ver cine. Y Juan nos llevaba al cine. Y yo me pegaba con ellos. ¿Ibas tú? Yo me iba con ellos 4, o sea, Juan, Luis, Memo y yo. Ah, mira. Y salíamos del cine y la película que fuéramos a ver, Memo asumía el papel. Yo me acuerdo que cuando de protagonista, de seguro. Caratazo. Salías hasta la fecha, Bueno, hasta la fecha antes que muriera, íbamos con él al cine y salíamos y nos daba de caratazo. No respetaba edades ni nada. A mí también me daba unos bien fuertes. Y a sus hijos, ¿no? No, fíjate. Sí. O sea, Pero él creaba historias en ese momento. Él creaba las historias. Yo siento como que era como esponja, porque todas las historietas, me acuerdo de Calimán, de Rolando el Rabioso, Bueno, sí te gustaba mucho el Archie. A mí me gustaba Archie, Susi. Por supuesto, mamá estaba Lágrimas y Risas. Y Juan y Luis compraban otra que era Alas de Rius. ¿Cómo se llama? Oye, pero a Rius le gustaba mucho a Memo, ¿no? ¿no? A Memo muchísimo. Y yo siento que ahí mis hermanos empezaron a como tener conciencia social. No hasta que se fueron a la UNAM, sino antes. Mira. Y Memo también. Y yo creo que yo también. Pues sí. Íbamos, o sea, leer historietas y luego ir al cine. Y cuando empezó el cine, mi hermano Juan era un fanático. Se iba solito o nos llevaba. Pero fuimos mucho al cine. Yo me acuerdo de chica. Todos los últimos años de la primaria y la secundaria. Me acuerdo que por ahí, no me acuerdo que de tus hermanos nos contó que por las tardes o noches se acostaban con su mamá en la cama y empezaban a escuchar la radio programas, ¿no? Escuchamos mucho la radio. Cuando nos fuimos a esa casa, que les digo, nos marcó mucho. Fue un año. Sin embargo, fue muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos ahí, tal parece que se estaba robando la luz los vecinos que tenían una tintorería, entonces cobraron muchísimo y mi papá no la quiso pagar. No me digas. Pero ya había hecho su contrato de un año. Y tenía que cumplir quedamos el año. Un año sin luz. Sin luz, un Ahí año. es donde usábamos la plancha esa. Un año. Gaby estaba chiquitito. Estaba bien chiquito. Ahí están las fotos. Y bueno, entonces oíamos mucho radio. Muchísimo. Yo me acuerdo Calimán. Esa la llama Memo. Y escuchábamos mucho radio. Y en la noche, pues nos dormíamos temprano porque no teníamos luz. No había luz. Y nos contaban historias. Ahí, Juan, eran muchas de terror. De terror. Muchas de terror. ¿También le entraba a tu mamá a contar historias? Mi mamá también. Bueno, ahí fue donde conocimos más de mi mamá porque nos platicaba mucho. Y era una casa grande y
con muchas habitaciones y luego nos daba Oye, miedo. ¿y las planchas esas cómo las calentaban o cómo hacían con esas planchas? En la estufa ponían un comal y ahí ponían la plancha. Ajá. Yo nunca planché, pero estaba chiquita ahí. Ajá. Pero con esas planchaban los pañales de Gaby, me acuerdo. Pero un año sin Un luz. año estuvimos sin luz. Y yo luego dije, ¿cómo? Mi papá quería rentar la casa, Ajá. nunca la pudo rentar. Estuvo Ajá. desocupada, pero nos quedamos un año allá. Y luego ya regresamos a esta Pues casa estaba pagando que estaba renta muy bonita. ahí, ni modo que estuviera haciendo qué. Pero, Ay, pobrecito. pero sufrimos ese No, año. sí. Bueno, sufrimos, pero vivimos Relativo, mucho. porque eran niños, ¿no? Estaban Siempre chiquitos. jugando, siempre jugando. Primaria, En la secundaria. primaria. Esa fue una parte de la primaria, pero casi toda la primaria estuvimos ahí en Laura Lugo, en esa casa que pues tenía un patio enorme y teníamos mucho espacio para jugar. Ajá. Y Memo pues inventaba historias tremendas. Así percibías tú a Memo. O sea, tú así lo veías siempre contando historias, siempre inventando. ¿Qué más hacía? Ahí, por ejemplo, ¿Qué inventó más hacía? eso del cohete a la luna, que nos No me tenía digas. mi papá Ajá. una carreta y que supone que se jalaba por caballos, pero nunca Ajá. había caballos. Estaba ahí la carreta y Memo nos metía en un bote con la ropa sucia, de esos de agua grandes. Ajá. Y luego nos subía así en la carreta y luego ¿A la todos? levantaba, no, Ajá. a una por una. Ah. Y nos aventaba. Dios Rosy mío. lloraba, ella casi no, pero a Lale y a mí sí nos aventaba. Y ya íbamos qué a dar decía hasta que por era? allá. Decía que era el cohete a la luna. Ay, sí van a la luna. A la luna nos mandaba. Nos Eso me mandaba a la acuerdo luna. mucho. Eso Y estuvo luego, muy bueno, ¿eh? Qué buen ahí juego. en Revolución también me acuerdo de él porque él después, cuando entró a la secundaria, yo seguí yendo a la primaria en la Ajá. Zaragoza, ahí en la secundaria yo ya no se llevaba mucho con nosotros, hizo muchos amigos. Vivía ahí en esa misma calle, se fue a vivir un medio hermano de mi papá, Ajá. mi tío Horacio. Y nos llevamos con sus hijos. Sobre todo Memo se llevó con mi primo Horacio, que le decíamos Tachín. Ajá. Ahí están las fotos por ahí. En la secundaria. Y eran traviesísimos los dos. Traviesísimos. Ujú. Pero me acuerdo que hicieron un club a un lado de la casa que había un baldío. Ajá. Y en ese club nada más aceptaba niños. Él Sí. tenía su grupito Como el de Toby. amigos. Nada como más, el Toby. como el Toby. Nada más los niños. Ande. Se llevaba Ajá. con el vecino que era su amiguísimo Rodolfo Holguín, que eran 6 hombres también ahí. Ajá. Y ahí yo me sentí excluida porque él hizo su grupito de los niños ahí. De los Y niños con tenían el su tachín. club, lo hicieron con tablas y todo muy bonito. Eso y fue yo me ahí iba a asomar, pero nunca asomarte. me dejó entrar. ¿Quién era la que se iba a asomar en la del cuento ese? Del Toby, creo que era la Lulú, ¿no? Que se iba a asomar Sí, era ahí. la Pues, bueno, son cuentos que de aquella época, aquella ¿verdad? época. Hablando de ahí, de ese terreno baldío, ¿ahí es donde se cayó Memo? Fue enfrente. Estaba en ese fraccionamiento, Ajá. era un fraccionamiento que se empezaba a desarrollar. Ajá. Entonces había todavía varios terrenos baldíos. Ajá. Y él se cayó enfrente, en una casa que estaban los cimientos. Ajá. Y él siempre andaba afuera, te digo, cuando él estaba en la primaria Ajá. jugó mucho con nosotras y no salía casi, pero en la secundaria como que se salía muchísimo de la casa. Y era por mi primo, yo creo, también. Por tu Con este el primo Tachín, que era Tachín. traviesísimo. Traviesísimo los dos. Ajá. Y bueno, se iban y ahí fue donde se cayó de un piso, De un piso, cayó pero- en un Ajá. registro y se fracturó el su codo. brazo. Digo, Su por ahí codo. hablaron ya los hermanos, pero Memo me contó que estaban corriendo en la azotea y él se aventó como Como Calimán Calimán. o Superman, no sé qué, Superman. pero se agarró de una varilla. Y de que la se varilla rompe. que se dobla y cayó en un registro de agua En de un puro registro. codito y se fracturó el codo. Lo tuvieron que operar y le querían cortar el brazo porque ya aquella época era una fractura tremendísima y no sé quién más. Pero nos fue vaya- porque tuvo 2 fracturas de ese mismo Ajá, brazo. ¿del mismo La codo? segunda, en la casa que les digo que era de los Ajá. niños o de los hombres, Ajá. había 2 literas. Entonces ahí también inventaba historias, que las literas eran edificios y que había agua y que se ahogaba. Me acuerdo que mi Ajá. hermana Rosy lloraba horrible. Pues ahí se estaba asomando y se cayó y se volvió a fracturar su brazo. Ujú. Y fue cuando ya le dijeron que estaba muy, muy dañado. De Sí, hecho, pues, se le estaba muy zafaba. dañado, se le zafaba. Y me enteré, bueno, que el doctor pues quiso hacer un experimento con él, le puso Ajá. un cartílago y un clavo, creo, y luego se lo quitó. Un Un tornillo.
No, fue un botón. Un botón, sí, sí. Un botón en el codo, le sacó el Sí. nervio Sí, sí, sí. y se lo cosió como bien Sí. una aguja y tenía en su codo marcado el botón. Sí, pero le El botón salvó porque su duró brazo. mucho tiempo con él y ya. Pero gracias a Dios pues, salvó el brazo. Sí, no, ¿verdad? sí, pero era muy travieso él. Y de se todo salía eso, mucho. de que tú viste, aparte de cuentos, todo eso, otra cosa que le hubieras encontrado, hubieras visto dentro de las artes, algo que tú identificaras aparte de tantas historietas que veía, tantos cuentos, ¿lo viste alguna vez escribiendo? Pues fíjate que escribiendo, no. O sea, lo que lo veía era dibujando. Dibujaba muchísimo. Desde chiquito. Hacía muchos dibujos bonitos. Por ahí van a ver el único el que yo tengo, que se lo hizo a mi mamá. Ajá. Es el Cristo en puro lápiz. Ajá. Cuando él estaba en la secundaria empezó a dibujar. Bueno, dibujaba desde antes. Dibujaba mucho. Hacía dibujitos por todos lados. Yo creo que yo también eso heredé. Por eso después diseñaba los vestuarios. Ajá. Pero él dibujaba mucho, hubiera sido muy buen pintor. Empezó a vender unos dibujos que hizo del Che Guevara. Fíjate, o sea, la influencia que tenía ya en la secundaria. Y se los compraban. Y bueno, eso fue pues, de sus primeros pininos que hizo, vendiendo dibujitos. Vendiendo dibujitos. Luego a mí me hizo uno precioso, eso ya fue después. Ahorita vamos a platicar de ese dibujo que te hizo, Bueno, primero... Muy exclusivo. Y en esa época, o sea, que estaban todos, los 4 hermanos y tú. ¿Cómo percibías a Memo con sus hermanos los mayores? Era muy juguetón con ellos, andaba muy pegado a ellos o más a sus amigos, a sus amistades. ¿Cómo lo...? Pues es lo que te digo, yo lo conviví con ello con él muchísimo en la primaria. En la secundaria siento que él ya se pegó más a otros amigos, grupo de amigos, porque cuando él estaba en la secundaria, fue cuando se fueron mis hermanos. Pero sí se llevaban mucho con ellos. Te digo que jugaban ajedrez, luego hicieron su grupo de fútbol y empezó es cuando ellos convivieron antes de que se fueran mis hermanos a México. De chiquito yo siento que, no sé si jugaría más con Luis y con Juan, porque siempre jugaban en la calle y eso, de eso yo no me acuerdo la verdad muy bien. Se fue Miguel. Se fue Juan, se fue Luis y queda él como mayor. Sí, que ya me hablaste de que era el responsable de hasta cambiar el foco, ayudaba poner un clavo. A mamá y a Pero papá. ese cambio, ¿cómo lo percibiste tú a Memo? O sea, ¿le afectó que se hayan ido sus hermanos? ¿Le afectó que se haya ido la ausencia de los hermanos hombres, ¿no? Podríamos decir, porque aparte pues tu papá también estaba ausente. Sí, y entonces salía era mucho al estado. como el único hombre entre ustedes, ¿no? ¿Cómo percibías tú a Memo en esos momentos? De pues, no compartir con los hermanos mayores, a lo mejor algo que él hubiera querido compartir con ellos, ¿no? ¿O no te acuerdas? Yo lo que siento es que mientras estuvieron aquí mis hermanos, antes de irse a México, compartieron mucho. Por eso él se metió al grupo, al equipo de fútbol. Ahorita vamos a hablar del partido. Y yo siento que convivió mucho con ellos. Mi hermano Juan nos impulsó. Bueno, Memo leía mucho. A Memo le gustó después muchísimo leer la historia y leía de todo, porque digo que era como una esponjita. Y leía mucho. Veía, o sea, todo lo que le llegaba lo revisaba. Veíamos muchas noticias, a pesar de que en los 60 que se fueron mis hermanos, cuando la tele, que había tele, nada más pura noticia veía mi papá, noticias. No veíamos esos programas tan comerciales que había, pero yo siento que se llevó con ellos antes de que se fueran. Después de que se fueron ellos, él hizo como grupos de amigos fuertes, o sea, yo no participé de eso casi. En la secundaria, ahí fue donde yo más leí porque mis hermanos nos impulsaron mucho la literatura clásica. Y siento que Memo hizo grupos, o sea, era grupo... Amiguero. Muy amiguero, y con tenía sus primos. Y con los primos también, el primo Jorge, el primo Tachín, luego ya se fueron ellos de ahí. En la secundaria creo que se fueron, cuando estábamos en secundaria ya se fueron, ya no se quedaron ahí, se fueron a vivir creo que a México, mi tío Horacio, con sus hijos. Y ahí Memo, pues,
yo siento que participaba en todo lo que podía. Pues sí, ¿verdad? Yo siempre lo vi Ajá. muy activo y participativo. No siento que le afectara que se fueran. No, ¿verdad? A lo mejor le afectaba que se le cargó el trabajo, porque mi papá lo Pues traía sí. para allá y para acá. Pues es que imagínate, Mi viendo papá le pedía como la todo. formación de tu papá, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. De sí. hombre. Sí, hombre. Macho. Y Entonces era el decía, único hombre. y el pues, único hombre que estaba, pues era obvio que ayúdame, ¿no? Como dicen, a ver, ayúdame aquí y pon acá, ¿no? Y entonces pues, fue una forma de, Sí, sí, sí. de que él tenía que estar al tanto de Claro, las casas, claro. de las cosas del hogar, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y tú participabas en las cosas así como clavar un clavito, levantar una tablita o no. No me acuerdo, yo creo que eso no. Sí, No, yo ayudaba. sí, todo. O sea, aprendí a guisar poco, mis hermanas aprendieron más que yo. Yo creo que a mí me gustaba mucho dibujar, hacía un chorro de dibujitos, muñequitas, vestiditos. Y leer, a mí me gustó leer desde chica por la influencia de mis hermanos también. Yo quería hacer todo lo que ellos hacían. Ah, pues sí. O sea, hasta allí iba. No pude Ajá. jugar fútbol, no Ajá. podía jugar ajedrez, pero me iba con ellos al cine y me leía todo lo que traía. encontraba. Y luego hasta mi hermano me daba y luego me decía, te voy a preguntar. ¿Ah, Unos sí? librotes, pero Ay, yo creo para sí. que no lo molestara, porque ¿sabes qué? Eso también para que lo leas y luego La guerra y la paz. platicamos. ¿Qué es esto? ¿Y En qué la es esto? secundaria. Librototes de este Unos tamañote, librototes. ¿no? Ajá, sí, Pero ya sí, tienes. Ajá. sí, en esa época, cuando yo estuve en la secundaria y Memo pasó de la secundaria a la prepa, Ajá. yo siento que él andaba por todos lados, era como que andaba conociendo, no sé. ¿Tú qué hacías cuando entraste al bachillerato? Porque después de la secundaria entraste al CECIT. Sí, CECIT, al CECIT ¿no? 15. Al CECIT. Ahí sí, yo quería estudiar psicología, pero mi Ajá. papá dijo que pues las mujeres nos casábamos Ajá. y que pues era mejor Era una la carrera época, corta. claro. Entonces Ajá. nos dieron a escoger a Lalis y a mí porque, por cierto, yo reprobé el primer año de secundaria. Y mi papá me dijo, mijita linda, si no quieres estudiar, pues quédate en la casa, hay mucho que hacer. O sea, puedes estar en la casa. Ajá. Más te gusta leer, o sea, puedes hacer otras Ajá. cosas. Y yo en esa época andaba con una amiguita que me salía, entonces reprobé. Lo único que me acuerdo muy bien es que me encantaba los talleres, corte y confección. Ahí Ajá. aprendí a coser. Y fue la única materia que pasaste. Y fue la única materia que pasé. Entonces repetí primero. Ah, Y luego cuando salí de tercero, bueno, me alcanzó mi hermana Lalis. Ajá. Salió Memo de la secundaria Ajá. y entró mi hermana atrás de mí, o sea, Ajá. porque Juntas. yo reprobé. Ajá. Y mi hermana fue muy activa en la secundaria, yo no. Yo en la secundaria me dedicaba a leer, a dibujar, era muy retraída. Ujú. Y ella les va a platicar, porque pues, hizo de todo. Ajá. Hizo teatro ella, ¿no? Ajá. Hizo teatro, Bueno, estuvo sí. en la rondalla, tocaba la mandolina, estaba en el grupo de básquet. de boli. Sí. Ella jugaba boli. Ajá. Y bueno, ella disfrutó mucho su secundaria. Yo sé que en el bachillerato hubo un evento bien importante, que la eligen como reina, Ah, la reina del CECIT. Ahora, a ver, cuéntanos qué pasó ahí. bueno, ahí les digo que yo me quedé, después de la secundaria Ajá. me quedé un año en la casa y luego salió mi hermana y nos dieron las opciones. Que en el CECIT había carreras cortas, que eran bachillerato. Ajá. Y bueno, estaba el técnico laboratorista, contador privado, secretaria ejecutiva. Y bueno, pues, y también me dieron la opción si quería ser normalista, nos dieron la opción. Yo no quise ser normalista y pues nos echamos prácticamente un volado. Yo entré a secretaria ejecutiva, bilingüe. Ahí eso es lo que estudié. No me gustó mucho la carrera, pero la estudié, dije, pues es lo que había. Claro. Y sí. ya ahí pues me tocó esa experiencia que me eligieron para que concursara para ser reina de ahí, del CECIT, que eran eventos en esa época pues importantes. Muy importantes. Y ahí mi hermanito claro. Memo, que bueno, cuando empecé a crecer sí me cuidaba mucho. Me acuerdo que en la secundaria una vez estábamos viendo en una ventanita y estaba un niño así, me puso la mano aquí. Ajá. Que llega Memo, que lo jala y que le dé unos trancas, No lo aventó me hasta por allá. digas, desde esa Y ya época. entonces ya me quedé así, dije, bueno, está bien. Es lo que dijeron por ahí tus hermanos, Me que cuidaba. lo peor fue que te cuidaron muchísimo. Y Ajá. luego ya ahí en el CECIT, sí, efectivamente fui reina, Memo me ayudó, Ajá. me hizo un cartel, o sea, en toda la entrada arriba de la escuela, Ajá. con mi foto así a lápiz. O sea, quisiera haberlo guardado, pero Bueno, no, pero pero es no que sabíamos ni fotos. Ni siquiera. fotos, Pero claro. una cosa
inmensa. Pues muy bonita, que muy te bonito. dibujó. Él me dibujó. O sea, la dibujó, Él me dibujó en un cartel inmenso, sí. colgado ahí en la escuela, pero a mano. Sí. Con pinturas de él, todo eso, dibujó a su hermana y ahí, obvio, vi una guapa muchacha ahí, no, pues no iban a votar por ti. Bueno, luego Sí, él ¿no? me acompañaba Claro, precisamente de sí. chambelán, me acompañó porque nos invitaban Ajá. a las otras coronaciones de las reinas, por ahí hay unas fotos. Sí. Mi hermano era muy guapo, la verdad. Memo estaba muy guapo. Sí, claro. Todas mis amiguitas Sí. querían con mi hermano. Ujú. Era muy guapo Memo. Y bailaba súper bien. Sí. O sea, no solamente dibujaba ni inventaba historias, sino que ahí es donde bailaba. Incluso nos puso uno de mis primos una rutina para bailar en las reuniones familiares, Ajá. el jaso. Y bailábamos los dos jasos. Ajá. Y él bailaba muy bien. Bellísimo. Muy bonito bailaba Bailaba. Memo. Y cantaba también, imitaba, cantaba muy bien, tenía muy bonita Entonces, voz. ahí es donde te estoy diciendo Ahí. que como si hacía otras cosas Claro que de sí. dibujar, porque bailaba No. padrísimo. Yo, por eso fue algo que me atrajo, ¿no? A mí me encanta mucho el baile. A Y mí entonces, también. el que cantaba, que tenía un vozarrón, Muy bonita pues voz. van a oír por ahí algunos videos de él. Entonces, todo eso, pues fueron actividades que lo Claro, fueron guiando, claro. porque él tenía una gran habilidad para hacer eso, Tiene ¿no? mucha sensibilidad para Yo el me arte. acuerdo que en una fiesta Mucho. iba yo de noviecita, que bailan ahí, que se abren ¿Ah, sí te todos. acuerdas cuando bailamos? Sí, que bailan los dos y yo paradita y ellos dos, baile y baile, pero bellísimo, porque su primo, que es un bailarín profesional, Nos los puso. enseñó a bailar y no, pues, les aplaudieron todos los de la fiesta, parecían que los habían contratado. Sí, nos pusieron una rutina. Esas habilidades Memo también las tenía. Y muy Y yo arraigadas. compartí mucho con Memo otra Claro. vez. O sea, siento que en la secundaria no tanto, pero ya después Ujú. íbamos a las fiestas, las reuniones, y yo siempre me sentí muy segura, hacía lo que quería porque siempre estaba con No, Memo. pues ahí estaba con Memo, cuidándote, pues, ¿cómo no? Mi acompañante. Entonces, disfruté mucho, conviví mucho con Memo, digo, la de niña y después ya de grande, ¿no? Claro. Anduvimos juntos mucho tiempo. Y bueno, yo ahí, pues sí, este evento de ser reina, pero yo quería estudiar, entonces me fui a estudiar a la prepa, que ahí es la otra historia, cuando empezó el teatro. Ahí. Me fui a estudiar la prepa porque quería estudiar en el área de ciencias sociales. Sí, recordemos que el nivel del CECID, de CECID, ahora CEBETIS, que ahora se llaman CEBETIS, Ah, sí, son CEBETIS. tienen un área de énfasis. Entonces, esa área de énfasis, para entrar a la universidad, tendrán que, es como un bachillerato terminal, pero tienen área de énfasis. Sí. Entonces, tú estudias el área de económico-administrativas, solamente puedes entrar al área de económico-administrativas, que es economía, contador y cosas así por el estilo. Entonces, ellas escogieron en aquella época esa área. Por lo tanto, no podían entrar al área de sociales, al área de exactas, porque no traían la área de énfasis, como el tipo propedéutico, podríamos decir. Y entonces tuvo ella, o sea, Tere, que hacer la preparatoria para poder hacer una carrera a nivel de licenciatura, a nivel profesional, ¿no? Sí, me acuerdo. Claro. Mi hermana Lali se fue a la universidad a estudiar la licenciatura en contaduría. En contaduría. Ajá. Y yo me fui a la prepa. Pero empecé a trabajar, saliendo del CECID, empecé a trabajar luego en la secundaria general 2, Ajá. que por cierto ahí estaba mi hermanito Gaby, Ajá. y yo me pagué la prepa. O sea, yo estudiaba y pagaste. trabajaba. Y me fue muy bien en la prepa porque estudiaba y trabajaba, y en mi trabajo pues estudiaba muchísimo. Y luego Gaby salió de la prepa porque yo entré a trabajar un año antes y luego entramos juntos a la prepa, Pues sí. Gaby y yo. Entonces, O sea, le llevo 6 años a mi hermano Gaby. O sea que a todos mis compañeros de la prepa eran todos más jóvenes que yo, obviamente. Claro. Todos eran jovencitos. Entonces, bueno, pero yo estudié la prepa. Ah, Yo me la pagué. claro. Y después de que salí de la prepa, pues ahorré para irme a la UNAM, que les digo que quería hacer todo lo Sí. que hacían mis hermanos. Ajá. Entonces, me fui. Pero ya teníamos como que el gusto por el teatro. Ajá. Y yo realmente me fui a estudiar sociología, no psicología, porque me acuerdo que vimos una obra de teatro que trajeron unos canadienses y eran puros sociólogos. Y yo dije, ¿qué será eso de la sociología? Y ellos explicaron el contexto de la obra y todo. Me llamó mucho la atención. Y yo me acuerdo que me fui a hacer mis estudios de orientación a la UNAM y ahí pues me mandaron a física.
Yo era muy buena en matemáticas y en física. Ujú. En matemáticas me ayudaba mi hermano Luis, que era excelente. buenísimo para las matemáticas. Ajá, muy bien. Entonces yo por eso fui Ajá. buena en matemáticas en la prepa. Ajá. Memo era muy bueno en química, pero no me Ujú. ayudó. No me ayudaba, porque siempre andaba ocupado haciendo otras cosas. Excelente en química. Muy bueno en química. Él quería irse de química también. Ajá, pues por eso entró a Presentaba medicina los después. exámenes, claro. Le fue muy bien. Ajá. Después, cuando yo entré, él Ajá. era muy buen estudiante en la prepa, Ujú. que repitió porque le tocó el cambio de cambio de programa de estudios. cosas por el Entonces lo estilo. alcanzamos. Ajá. Lo alcanzamos, Gaby y yo. Los dos. Todos se alcanzaron Nos en la alcanzamos prepa. ahí. Todos se Y ahí alcanzaron. disfrutamos mucho la prepa. Luego Ajá. vamos a platicar lo de Claro, teatro. claro. Pero en lo personal, pues a mí sí me... Yo tenía la idea de irme a estudiar a la UNAM Ajá. por mis hermanos, Claro, seguramente. claro. Y esa carrera de sociología me gustó mucho, que no era mi área fuerte. Yo, Ajá. la verdad, no era buena en historia. Memo era buenísimo en historia, Ujú, le encantaba la historia, la arquitectura, la arqueología. Ujú. O sea, a él le gustaba muchísimo eso. Ajá. Y yo quería también saber de eso. O sea, no fui muy buena en historia, la verdad. Y me fui a estudiar sociología por eso. Me gustó que te mucho la apoyaron carrera. tus hermanos, ¿eh? Sí, yo me pagué el primer semestre. Ajá. Ahí sí, al principio no me apoyó mi familia. Bueno, me dijeron que me fuera si quería. Mi hermano Juan le dijo a mis papás, va a regresar, no va a aguantar. ¿Cómo Ajá. crees que va a aguantar? Por experiencia. No, a ellos los llevó mi papá, Ajá. les fue a enseñar la Les fue a pagar escuela, les todo. dijo cómo llegar a la Ajá, universidad. claro. Yo me fui a hacer solita mi examen al estadio, Ajá. al estadio de la UNAM, y luego anduve viendo rutas y me fui a vivir con una tía primero, y luego me cambié y me fui a vivir con otra. Y ya en el segundo semestre mis hermanos me ayudaron. Ajá, Me dijeron, te vamos a magnífico. pagar tus gastos. Me ayudaron. Yo terminé en la universidad, muy bonito, me encantó estudiar en la UNAM, me dio muy buena perspectiva. Yo quería estudiar teatro y estar en un grupo de teatro, pero estaba muy viciado todo el ambiente. Y me acuerdo que Memo siempre enfatizó que todo lo comercial pues te corrompía, ¿no? Entonces, aunque nadie sabía lo que iba, porque Memo me decía, nadie sabe lo que haces, hermanita. No sabemos a dónde vas, ni con quién vas, si vas a estudiar o no. Bueno, yo iba a estudiar. No me metí al grupo porque lo primero que me pidieron fue que hiciera una carpeta para presentarme cómo estaba y todo. Lo físico antes de entrevistarte, o sea, de la experiencia que tenías en teatro. No me gustó. Me quería meter al grupo de teatro de filosofía y letras, no me gustó. Luego al de ciencias sociales, porque estaba ahí comunicación, sociología y ciencia política. Tampoco me gustó. Estudié muchas materias de comunicación porque eran muy afines a lo que me gustaba. Por ejemplo, estudié historia del cine con García Riera, un experto en historia del cine de México, que eran unos auditorios. O sea, me encantaron esos cursos, tomé 2. Y otros de comunicación también porque estaban más cercanos a lo que yo quería. Quería sociología del teatro, no había. Sí, claro. Sociología del arte no había tampoco. Ajá. Entonces estudié sociología de la educación, porque pues es lo que estaba, la opción que tenía. Había sociología médica, sociología de la educación, sociología del trabajo, sociología urbana. Pensé que iba a estudiar sociología urbana por el teatro, pero no. Y estudié sociología de la educación, que fue lo que me dejé toda mi vida después. Que la llevó a hacer la especialidad en docencia, maestría en ciencias de la educación y doctorado en ciencias de la educación. Así es, me dediqué a la educación. Y se dedicó a la educación. Y a trabajar en la UNAM. En la UNAM, perdón, no, en la UACH. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Claro, ya estoy allá estudiando. Siempre venía a las obras de teatro, sobre todo porque tenía un peso ahí en el grupo, que después vamos a hablar de eso. Que era el peso no el peso, sino el compromiso, y que me gustaba muchísimo. Yo creo que me hubiera dedicado a eso. A la historia del vestido. Del vestido. Del vestuario. Luego encontré unos... Excelente. Por ahí están libros los diseños bien que Tere bonitos. hizo para algunas obras, que cuando estemos tocando ese tema, las van a ver. Eso es bellísimos. Esa es una historia muy bellísimos. bonita. Tere, en el movimiento del 68, obvio, no te tocó, tampoco me tocó a mí, digo, para estar allá gritando, porque éramos muy jovencitas. Pero ¿cómo lo viviste y cómo viste algún cambio en Memo con lo que tus hermanos venían y contaban de lo que pasaba allá y lo que llegaban acá a la casa?
¿Cómo viste? Fíjate que eso es muy importante, Ajá. cuñada. Es muy importante porque, como ya comenté, antes de que se fueran mis hermanos leíamos y como que se despertó una conciencia social, sobre todo en el sentido de la honestidad, de compartir. Por mis papás, a lo mejor, Claro, que también nos inculcaron mucho esa moral. Ajá. Y cuando se fueron mis hermanos, fueron muy jóvenes, les tocó el 68, pero iban entrando. Ajá. Pero fue un movimiento que seguimos mucho. O sea, te digo que en la casa solamente había noticias. Nos teníamos que ir con una tía para ver el cuento y para ver la Avispón Verde, porque mi papá, puras noticias, y Juan, puras noticias. Y bueno, sí nos influyó bastante. Y yo creo que a Memo leía mucho. O sea, entonces le influyó mucho. Y bueno, las carreras que elegimos, esas carreras nos orientaron hacia la conciencia social. El 68 fue un detonador social muy importante. Claro. Entonces, yo tampoco, como tú dices, yo no lo viví. Pero cuando yo entré a la UNAM en los 80s, estaba el pleno movimiento de la guerrilla en Guerrero. Por eso, se me hace chinita. Cuando Memo escribió Los Guerrilleros, a mí me... No, o sea, me impactó. Yo viví eso a través de mis compañeros y de mis maestros. Una maestra falleció en Guerrero, que se fue, invitó alumnos y se fueron a Guerrero de guerrilleros. Y eso pues te marca. Claro. Todo mi plan de estudio también fue un plan de estudios como el de mi hermano Juan y el de Luis, en el que vimos mucho marxismo. Entonces, pues eso te da una conciencia. Y también toda la formación que recibimos ahí, una formación como muy de lucha, de buscar cambio, de intervenir para hacer cambios, de intervenir para hacer cosas. No, es una formación, bueno, a mí me ayudó muchísimo y creo que también a mis hermanos. Y mi hermano Memo decía que no necesitaba ir a la UNAM porque leía todo. Decía, no, yo leo todo. O sea, yo ya me lo sé, ¿no? No, sí. Decía, sabía más que nosotros. ¿Por qué? Porque leía mucho, leía mucho. Y bueno, a nosotros, bueno, eso nos impactó bastante. Yo creo que a Memo también y a mí cuando yo estaba en la secundaria y Memo estaba en la prepa, que fue lo del 68, pues empezaron toda esta ola de música, de protesta, de música social. ¿Qué música? ¿Qué tipo de música? Pues a Mercedes Sosa, a ¿cómo se llama? A toda esta música latinoamericana pero de protesta. Que era de protesta. ¿Cómo se llama? A Víctor Jara, el que mataron. Víctor Jara. El que cantó, el de... Los folcloristas. Los folcloristas. Que estaban de moda, esa ¿no? música nos impactó y yo creo que nos influenció también a Memo y a mí. Yo ya cuando llegué a la UNAM, pues ya después escuchaba otra música, pero prácticamente esa fue nuestra música básica. Y luego la veíamos en las obras, o sea, él las recuperó mucho. Y fue nuestra formación, ¿no? Entonces ya, esa música, bueno, también estaban los Beatles y estaba... Joan Manuel Serrat, que siempre fue mi cantante favorito. Sí. ¿No? El Bruce Springsteen. Los Bee Gees, sobre todo. Los Bee Gees, Queen, todo eso. Sí. Pero en los 80s ya. Los 80s, Pero sí, te digo, yo el 68 pues fue como detonador y yo siento que Memo sí se involucró muchísimo. Yo también. O sea, y mis dos hermanos también, aunque pues el que más hizo fue Memo, definitivamente. Claro. Con toda la producción que tuvo. Director de escena, de un gran dramaturgo. ¿Tú viste que escribiera algún otro género de la literatura? Yo creo que en algunas ocasiones como que quiso escribir poesía. Eso, poesía, claro que hizo poesía. Que después se ve en su producción de dramaturgia. Ahí está la poesía. O sea, la poesía. Yo creo que, aunque él lo decía, él podía haberse dedicado a cualquiera de esas áreas. ¿De esas áreas? Hubiera sido director de cine, hubiera sido cantante, hubiera sido pintor, escultor, porque hacía esculturas, ¿no? Entonces, esculturas bellísimas, por cierto. O sea, ahí tenemos algunas máscaras elaboradas por él. Yo tengo una, pero no la traje, para el otro. Para la próxima. Para la próxima. Entonces también tenía la habilidad de la escultura, ¿no? Tenía esa habilidad manual. Sí.
que tenía todo Era un eso. intelectual, mi hermano, un intelectual completo. Hace rato estabas hablando de que hacías vestuarios y que tu mamá hacía vestuarios y hablaste del equipo de fútbol, que él y tus hermanos estuvieron jugando fútbol y formaron un equipazo. Los Supermachos. Los supermachos. Ya hablaron mis hermanos de ahí. Claro. Yo, la verdad, como les dije, quería Ajá. participar, pero ahí no podía participar. Pero yo No pude porque pues, era fútbol y en esa época. Ajá, pero me acuerdo que comentaste que le ayudaste a diseñar los vestuarios o que a cortar las jergas. Las jergas. Sí, eran de jerga. De jerga, ajá. Juan compró un rollo de jerga Ajá. y las cortamos. Yo me hacía mi ropa cuando iba a la UNAM. Ajá. Y cuando cuando tenían los supermachos, pues apenas estaba tomando mis cursos de corte y confección. Ajá. Y mi mamá tenía su máquina. Entonces le ayudó a hacer las jergas. Bueno, tu mamá le ayudó a coserlas, ¿no? Pero tú ayudaste a cortarlas, diseñarlas y a cortarlas. Claro. Siempre me gustó a mí también Quería eso. reafirmar eso porque hablamos de los supermachos, ya hablamos de cómo se formó, pero las jergas las hizo Tere y las hizo Y mi mamá. la mamá. Para que vean que también las mujeres participaron. Que no fueron a echar porras ni a llenarse de polvo, esa es otra cosa. Pero de que ayudaron. ¿No? Sí. Sí, ya era una Ajá. actividad integradora ahí. Claro. Había varios primos que venían nada más para jugar. Ajá. Y los veíamos ahí. Estuvo bonito eso, aunque yo no jugué fútbol, ¿verdad? Pues como no jugaba ajedrez Tú tampoco. con las muñequitas y hacías los vestuarios. ¿Cuál es tu recuerdo más significativo con Memo dentro de la familia? Hablando de estas etapas, primaria, secundaria, prepa, ¿no? ¿Qué recuerdas o qué recuerdo tienes más significativo de Memo, pero aquí, en la familia? Pues para mí que fue mi compañero de juegos cuando era niña, o sea que también eso me estimuló muchísimo a mí para hacer cosas. Súper significativo que dibujara tan bonito, ese dibujo que me hizo, que pues la verdad es algo muy, muy bonito y muy significativo. Fue mi compañero, mi hermanito desde que yo nací. O sea, y desde que nací siempre compartí con él momentos. Incluso pienso ahora las Navidades, todas las Navidades de mi vida las pasé con él. Todas. Con mi familia, pero con él. Pero con Memo. Viajamos mucho también. Ajá. Viajamos mucho en familia. Viajamos mucho después, ya con la familia de Memo, con mi familia. Claro. Viajamos mucho ya con nuestros hijos y compartimos muchísimo. ¿Y nuestro último viaje? Nuestro último viaje, el último que fuimos, que fue un viaje excelente en un crucero y nos fuimos a las Islas Griegas. Fue algo muy, fue muy, muy bonito. Atenas, al Partenón que él quería conocer, claro. Y ahí estuvo. Él les digo que le encantaba la historia y la arqueología y la arquitectura. Fue feliz en ese viaje y nosotros también. Bueno, en lo particular yo fui muy feliz, me encantó ese viaje, el último viaje que hicimos en el 2017. Súper hermoso. Viajamos mucho, Sí. O sea, eso sí, lo compartimos, viajamos mucho. Viajamos a Veracruz, a Acapulco, a Huatulco, a Oaxaca, a muchas partes. Claro. Y de niños, pues en el estado, todo el estado de Hidalgo, que nos llevó mi papá a todas partes. Pues, y siempre estaba Memo ahí. Para mí siempre estuvo mi hermano Memo, que era yo la que seguía. Me llevé más con Memo que con mis hermanas. De niña y de grande. Y de adulta. Fíjate. Y ya incluso ya de adultos, pues coincidimos también en el trabajo. O sea, trabajamos en la universidad. Y en la prepa 3. Y en la prepa 3, que yo trabajé 15 años. Claro. Y él trabajó en la prepa 3 y de ahí es donde salieron muchos de sus actores principales. Claro. Porque primero en la prepa 1, como estudiantes. Sí. Pero ya como maestro, él hizo su trabajo en difusión cultural y en la prepa 3. Claro. Entonces coincidimos también en esa forma de vida, de ser universitarios y compartir también la vida en la universidad, la lucha por hacer cosas dentro de la universidad. De la universidad, claro. Y que tuvimos la oportunidad, afortunadamente a él lo apoyaron, el licenciado Lubián, para entrar ahí. Y yo también tuve muchas muy buenas oportunidades para hacer cosas. Pues ahí estudié la maestría y el doctorado y se crearon se creó un área de educación que fue a lo que me dediqué. Y la verdad, compartir eso de ser universitarios fue muy importante. Bien importante. Tere, antes de hablar del grupo de teatro 2+4,
¿qué acercamiento tuviste del teatro? O sea, antes de ver teatro con Memo, ¿cuál fue tu acercamiento a alguna obra que viste fuera o que fuiste solita o que viste, no sé? Fíjate que sí es importante esto. Yo la primera obra que vi fue la del ala de médico a palos, de mi hermana menor, que la hizo en la secundaria. Creo que Memo también esa la vio, le gustó muchísimo. Claro. Y luego él participó con el señor Manrique y también lo fui a ver. Entonces, a mí me gustó. Ajá. Y no sé si es por eso que quería hacer todo lo que estuviera... Ajá. O sea, lo O sea, que hicieran mis ¿te gustó hermanos. Pero a mí me gustó el teatro. ¿Te gustó el teatro en sí? Pero hacerlo. Ajá. Porque fíjate que cuando estuve en México tuve muy pocas oportunidades de ir al teatro porque el teatro comercial era muy noche y era muy caro. Entonces yo no tuve oportunidad de ver teatro. Creo que Memo tampoco, no vio tanto teatro físicamente, sino ya en medios. Ajá. Pero a mí me gustó muchísimo hacer teatro. No lo vi mucho, la verdad, pero sí me gustó. Yo me dediqué mucho yo casi deportes no hice, pero sí hice, por ejemplo, ballet. Siempre estudié mira. para bailar, Ajá, ballet ajá. clásico, ballet internacional. Ajá. Entonces siempre estuve metida en lo del ballet. En lo del Mira. baile. Eso me ayudó también para el teatro. Oye, por eso también Carlita, tu hija, Yo quería ser bailarina. Hizo ballet, ¿no? Hizo ballet, ¿Cuántos sí. años hizo ballet, Mi Carla? hija hizo hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Bailó sí. ballet clásico. No, todavía hizo acá Ajá. más grande porque en la escuela donde estaba hasta los 12 las aceptaban. Ajá. Y luego se fue aquí al Centro Cultural y ahí hizo ballet hasta los 13 años estudió ballet. Entonces, sí, yo no tuve oportunidad de estudiar ballet, pero ya grande, pues tomé mis cursos y siempre me gustó bailar, me gustó mucho bailar. Pero pero el teatro, bueno, sí, es otra cosa. el teatro ya lo vamos a platicar. Claro. Que es una experiencia, pues, de vida muy importante, muy, muy importante. ¿Y Memo hizo teatro antes de formar su grupo de teatro 2+4? Sí, te comentaba que a él lo invitaron. Cuando yo estaba en el CECIT, empezaron a hacer reuniones de las familias de los ingenieros que trabajaban en la SAUP, donde trabajaba mi papá, que fue cuando te conoció mi hermanito Memo. Ay, eso después lo platicamos. Cierto. ¿No? Hacían reuniones, comidas, eventos, juegos. Y bueno, ahí yo siento que hay, en esa época a Memo lo invitó el señor Manrique a participar en una obra. Y él participó en Los Albañiles. Y yo la fui a ver. O sea, a mí me encantó que actuara. ¿Te gustó también? Sí, no, me encantó. ¿Te Me encantó como como Memo haciendo teatro. Memo haciendo todo teatro. el espectáculo. Memo haciendo teatro. Memo Y creo haciendo que la teatro. obra, pues, sí, les digo que sí tuvimos mucha influencia de la conciencia social, ¿no? Entonces sí, hablas de la motivación. de la motivación. Es una pregunta la que te iba a hacer. Es la motivación. ¿Cuál crees que haya sido la motivación de Memo para formar un grupo de teatro? O sea, ¿qué es lo que a él le llamó tanto con esa fuerza para hacer un grupo para hacer un grupo de teatro? Sí, eso es diferente porque yo creo que él tuvo muchas experiencias de sensibilización artística. Como les decía, pues escribía, hacía poesía, cantaba, bailaba y sobre todo creaba historias. Yo creo que eso fue lo que le estimuló. Creaba historias, pero ya verlas aterrizadas. Sí, claro. Él, pues, creo que mi hermano Luis ya lo comentó, porque la primera obra fue la de Reunión de Amigos. Que exactamente la siguiente pregunta que te iba a hacer. No, él se enfrentó sin ninguna experiencia a armar una obra de teatro que se fue a presentar a un teatro profesional a la Ciudad de México. Entonces, mi hermano Luis, que también él también estaba orientado a las artes, pero se dedicó a otra cosa, bueno, que estuvo en el teatro mucho tiempo, a él le gustaba mucho la fotografía, igual a Memo, mucho la fotografía. El cine fue nuestro eje de formación para los hermanos y para mí, no sé. Para mis hermanas creo que ya no fueron tan cineras como nosotros. Era como un alimento el cine. Yo creo que siento que era la cercanía de ti, que eres la primera
mujer de 4 hombres y que te acogía, te acobijaban y te llevaban. Me llevaban a fuerzas porque me metía. O sea, no creas que querían mucho. Es que O ya sea, bueno, sí, hemos pero- hablado pero vamos- de Lala, pero es Conchita. Es Conchita, Es perdón. María Concepción. Y creo que por ahí hablaron Ya de que hablaron. Lala y Conchita es la misma persona. Y entonces ya Lala, Conchita, ya era Sí. más chiquita. Sí, Entonces como era más que también ya cargar ya con las hermanas y de más chiquitas como que ya no les gustaba mucho, ¿no? Y ella a lo mejor no, ella jugaba más con Rosis, yo creo, y luego con Gaby. Ajá. Y yo creo que yo sí me sentía como muy atraída por todo lo que hacían mis hermanos. Ujú. Y también quería ser reconocida por mi papá. Y también quería hacer cosas diferentes a las que había hecho mi mamá. Entonces, como que por eso siento que yo me llevaba más con ellos. Y luego con Memo, pues, que era nos llevábamos 2 años, pues es con el que más conviví de todos mis hermanos. la Claro. verdad. Es Sí, con el que más sí. conviví. Ajá. Y bueno, yo veía como él siempre andaba haciendo cosas. Sí. Y aparte de que hacía muchísimos quehaceres, que le mandaba a mi papá y luego a mi mamá, andaba haciendo inventos. O sea, dibujaba, pintaba, hacía historias. O sea, yo creo que ya lo traía. Y luego vivir la experiencia de armar una obra. O sea, ¿cómo armar una obra sin ninguna experiencia previa? Formar, identificar quiénes serían los actores, bueno, tener la obra, estudiarla, analizarla. Todo eso debe de haber sido una experiencia increíble. Y luego ir a presentarla a México. Sí. Entonces, conoció cómo era el teatro profesional, Claro. las luces, la escenografía. Sí. Y todo eso fue un reto para él. Descubrió Fue algo. Descubrió algo y fue un reto para él. Y descubrió que eso es lo que le gustaba porque pues no es tan fácil montar una obra. O sea, es muchísimos Tenía un ojo elementos. clínico para identificar, te queda este papel, pero Ajá. perfecto para ti. Oye, Exactamente. pero yo quiero hacer el de acá. No. Es que este papel te queda a ti. Porque por ahí algo nos comentó Ángel de sus amigos y los empezó a escoger para hacer esa obra que tú Sí, acabas de sí. hablar. La de reunión de amigos. La de reunión de amigos. Y que fue una experiencia para él y que además sufrió muchísimo. Ya lo contó también su amigo Miguel Ángel. Todo lo que le pasó. Fue un Y que reto. sí se encontró con un chavo de prepa. Imagínense ustedes. De Un prepa. chavo de prepa, amateur, con sus amigos, a presentar una obra de teatro en un teatro profesional inmenso. Sí. Que aquí en Hidalgo no lo tenemos, aquí en Pachuca no lo hay, que es un teatro Sí. profesional. Sí. Y que él se haya presentado como un grupo formado y que se haya presentado. Y que eso fue lo importante para él, para decir, de aquí me agarro. Le ¿Tú sabes encantó, cuál fue la le siguiente encantó. obra? Fue la Digo, siguiente ya me fue metí en una- el teatro, no estoy hablando de teatro, pero bueno, ya se me ocurrió. Fue la pastorela. Fue la Fue pastorela. la pastorela. Yo quería ir con él a la de reunión de amigos y él me dijo que no. O sea, que no iba a meter a su hermanita ahí. Entonces dijo que no. Pero ya en la pastorela ya entré. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que participaba, como Aurora, que Ajá. fue una figura importante cuando empezó el grupo de teatro, Ajá. pues yo me llevaba muchísimo con ella, éramos amigas. Y le dijo a Memo, no, pues hay que meter a Tere aquí. No quería, mi hermano No no le me gustó. quería meter. Pero me metió y de ahí no me volvió a sacar. No lo veo sacar, nunca. No, cuando me fui a estudiar a México, siempre venía a trabajar al teatro. Era mi estímulo y me Claro. encantaba. Pero cuando salí de la universidad, trabajé 1 año en México en Ajá. investigación, precisamente en la historia de la investigación en las ciencias sociales en México. Ajá. Y fue el único año que no pude estar. Y Memo me dijo, ni falta el que se va, ni sobra el que se queda. Me gustaría que la repitieras porque fue un dicho de Memo hasta que se murió. Y yo lo asumí también A ver, cuando yo trabajé. Ajá. Era una cuestión de decir son retos y me duele que te vayas, hermanita, pero pues te vas. Y incluso pues me había escrito una obra ahí, un papel en una obra muy importante de Memo y yo me fui a trabajar 1 año y que renuncio. Cuando terminó la etapa esa primera etapa de entrevistas a los investigadores, renuncié y me vine a Pachuca porque dije yo no voy a vivir sin teatro. Y que dice, pues fíjate que
Pero Ni fíjate modo. que la obra ya se presentó. Ajá, hubo por ahí un detalle. y Pero eso lo voy me a- reincorporé. Eso, pero te incorporaste, pero para hasta el final. Hasta el final, o sea, hasta el final. Había un jovencito en el teatro que dijo, Memo, yo puedo venir a los ensayos, pero al estreno no voy a poder venir. ¿Cómo? ¿Vienes a ensayar toda la obra y el día del estreno? No, es que el día del estreno yo tengo otro compromiso y que no. Ay, pero ¿cómo? Estás diciendo una cosa incoherente, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, se dice desde ahorita y desde ahorita bye bye, ¿no? Pues es que el teatro es vivo. Sí, El es teatro es estar ahí, si no, pues, ni modo, se tiene uno que ir, ¿verdad? Pues hemos platicado bien bonito, Ay, bien qué bonito, padre, ¿no? todo, Qué bonito. todas Muchas las gracias, etapas de muchas gracias. primaria, de secundaria, de bachillerato, de Memo. No sé si tú quieras agregar todo de forma diferente o algo que se nos haya pasado ahorita que te acuerdes o que quieras comentar algo que no te haya guiado aquí en la entrevista. No, pues muchas gracias por las preguntas. Creo que me guiaron muy bien. Uh-huh. Reflexionar un poco sobre mis padres antes Ajá. y qué influencia tuvieron en nosotros y en Memo. Ajá. Luego toda nuestra etapa de niños y de jóvenes, que por ser tantos, pues a lo mejor no nos preocupábamos por otras cosas, pero toda esa formación que tuvimos, ética, moral de la familia, y luego toda la formación que tuvimos a través de la influencia de mis hermanos y del momento histórico, los momentos históricos que vivimos, Claro. pues creo que eso Memo Ajá. todo lo absorbió, ya lo dije, que era como una esponjita. Y siempre estudiando, revisando, leyendo, mucha historia. Y bueno, eso nos impulsaba a todos. Y él siempre decía a sus estudiantes, a los participantes de teatro, que todos deberían de estudiar. Eso a todos los estimuló para que estudiaran. que estudiar. Incluso yo ahí me vi también reflejada, ¿no? Claro yo me fui a que sí. estudiar, que no le gustó mucho, pero me fui. Y siento que fue aparte de ser creativo y de generar tanta producción tan importante en varias áreas, sobre todo, bueno, en el teatro y la dramaturgia, pues también fue un excelente maestro, docente, fue maestro mucho tiempo y sus alumnos pues lo deben de recordar muy bien, ¿no? Y eso lo compartimos. Sí, yo también fui docente toda mi vida, primero de bachillerato y luego ya de licenciatura y posgrado, pero compartimos mucho eso y creo que eso es como el alimento. Necesitamos tener alimento de algún lado para seguir generando cosas y haciendo cosas. Sí. No, yo la verdad les agradezco muchísimo al que me contrario, hayan a ti hecho recordar muchísimas tanto gracias. y bueno, que quede ahí. Pues sí. Que quede ahí esta historia, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Comentábamos con Tere que fue la charla de las primeras épocas de vida de Memo. Ella es actriz de la compañía de teatro 2+4, que nos va a contar toda su historia, de todas las obras que participó, de todos los vestuarios que diseñó, que fue parte fundamental de la compañía y que en otro momento, cuando ya estemos ya bien claros en el teatro, hablando del teatro, vamos a sacar su vestuario. Había un vestuario hermosísimo que se mandó a hacer ella. Un vestido hermosísimo. Nuestras costureras y cosas así, pero va a ser en otro momento. Muchísimas gracias, Tere, por estar en este programa que se llama Mi tata fue teatrero, vida y obra de Guillermo Cuevas Ramírez. Y ahora vamos a pasar a la mesa de los recuerdos. ¿Nos acompañas? Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Pues bienvenida otra vez, Tere. Oye, y quiero comentar que ella se llama Lourdes Teresa Cuevas. Aquí en la mesa de los recuerdos lo aclaramos un poquito y vamos a hablar ahora de todo lo que tenemos aquí, que te damos la palabra para que tú nos indiques qué te recuerda cada objeto. Claro que sí. Muchas gracias, otra vez. La verdad me emociona mucho. Creo que compartimos muchas cosas, mi hermano y yo, como ya lo comenté. Una de las que compartimos muy importante es el amor por los gatos. Él siempre tuvo gatos y yo también. Me lo regaló él. Tengo una colección de gatos y bueno,
creo que fue parte de nuestra infancia. Mi papá siempre tuvo muchos gatos y a Memo en lo particular le gustaron mucho y a mí. Creo que fuimos los 2 hermanos de los 9 que nos gustaron los gatos y que teníamos gatos, porque ninguno de los demás tuvieron así uno que otro. Pero yo siempre pues, he tenido gatos. Yo también tuve muchos gatos porque me casé Memo con él. Siempre tuvo muchos gatos. Siempre hubo un gato en casa. Siempre, claro. Entonces es un recuerdo muy bonito. Las máscaras también las compartimos mucho, porque yo también tengo mi colección de máscaras. Y él también. Siempre nos gustaron las máscaras y que tienen que ver con el teatro también, por supuesto. Entonces, ese es algo que compartimos la estética de las mucho máscaras también. Con mi hermanito. Y me acuerdo, este libro, bueno, aquí está la dedicatoria que me hizo, me lo regalaron Memito y Oralia en un día de mi cumpleaños. Y es un libro sobre 7 mujeres, 7 cabritas. Y me dijo que yo era la 8ª cabrita. Mira. Porque siempre llevaba la contraria en todo. Entonces, es un recuerdo bonito. Y bueno, aquí lo comparto con mucho gusto. Y comparto esto, por supuesto. ¿Qué más tienes ahí? Mira. Bueno. La virgencita que ya estaba aquí. Esta virgencita nos acompañó en nuestra casa a partir, yo les comenté que vivimos en Laura Lugo, en Revolución, toda la primaria, toda mi primaria. Luego mi secundaria ya nos venimos a vivir a esta casa, que es la casa actual de la familia de mi hermanito Memo. Sí. Ellos se vinieron a vivir aquí y esta virgencita acompañó la casa de mis papás. Mi mamá siempre se la llevó a donde se fuera a vivir, se llevó esta virgencita. Y ahí la dejó. Y la llevaba, se cambió 2, 3 veces después de que se fueron de aquí. Y bueno, aquí está la virgencita. Creo que es un recuerdo muy bonito porque tiene que ver con mi mamá, con su virgencita, con la identidad de los Cuevas. Muchas gracias. ¿Y de la plancha? De la plancha. Sí, comentamos que nos fuimos un año a vivir en una casa sin luz. Y bueno, teníamos que planchar a fuerzas con estas planchas pesadísimas, que después le gustaron mucho a Memo como tienen los libros. Que tienen los libros, son tan pesadísimas. Para tomarla, vean ustedes, son planchas, como decía Miguel, la recuerdan nada más en la cabeza, pero están pesadísimas y ahora las usamos también. Sí, para detener los libros, Claro, sí. Lo demás, esta carrillera ya habrán comentado mis hermanos, pero la de mi papá. Pero a Memo le encantaba tomar su por eso pistolón. se nos quedó. Y de hecho Memo se quedó con la pistola de mi papá. Mi papá se la dio a Memo. Y cuando estaba muy enfermo mi papá le dijo que fuera a traer la pistola y se la regaló a Memo. O sea, no se la regaló a ninguno, sino a Memo. ¿Quién sabe por dónde haya quedado? No sabemos dónde haya quedado. ¿Y esta fotito que aquí este pin que mandé a hacer cuando mi hermano cumplió 60 años, participé en la organización de la fiesta que le hizo su familia y yo también participé en esa y me encantó buscar fotos de él y bueno, cómo recordarlo, ¿no? Claro. Hicimos este pequeño detalle. Pues pusiste la foto donde él tiene 3 años. Está chiquitito aquí. Bien chiquitito. Se la mandaron a hacer en el estudio y esa es su foto de cuando tenía 3 años. Exactamente. Sí. Y también es algo que lo tengo ahí con mucho ¿Y si lo recuerdas mucho cuando cariño. hizo su servicio militar? Cuando hizo su servicio militar, mi hermanito, ya tenía 18 años. Sí, ya estaba grande. 16. No, sí, ya estaba grande. Sí, se paraba muy temprano y iba a la hora que le tocaba y siempre estaba cuestionando, eso sí me acuerdo muy bien, que si no tenían armas, que si nada más los tenían ahí corriendo, que cuestionaba mucho toda la actividad que hacían. Entonces era muy crítico, eso sí, todo cuestionaba, no solamente de cuando hizo su servicio militar, sino todo, trabajar en la universidad, en el teatro, en la vida, al hermano, a la hermana, incluso hasta a todos nos molestaba diciéndonos verdades, pero siempre nos molestaba, pero todos quedamos contentos, porque era muy agradable. O sea, decía para mejorar. Todo era para mejorar. Era constructivo. Y bueno, ya comentaron de la foto de mis papás, que yo también la tengo. Y estos son, este es el de primaria, ¿no? Sí. El del preescolar y su cartilla. No, pues me da muchísimo gusto ver tantos recuerdos bonitos. Muchas y de gracias. Los gatitos. Y los gatitos. Y los gatitos. Y los gatitos. Esa sí es es algo que compartimos él y yo. Porque si bien a todos les gustan los gatos, pero no les gusta tenerlos.
Atender a los cuidarlos. gatitos y acariciarlos. Son muy difíciles los gatos. Incluso, pues en personalidades yo creo que hoy nos las llamamos Memo y yo, que somos gatunos los dos. Claro. O sea, muy independientes, autónomos, que vas y haces lo que quieres y cuando quieres. Ay, no sé. Está bien. No sé. Tere, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. En la próxima edición. Y felicidades, muchísimas felicidades por haber desarrollado este proyecto que esperaba yo con muchas ansias, la verdad. Esperaba participar y esperaba saber más. Ajá. Sé que me llevé mucho con mi hermano, pero hay muchas cosas que no sé de él, tal vez, y que escuchando a mis hermanos, pues te acuerdas, ¿no? Sí, o no claro. te acuerdas, sino que lo conoces, lo vuelves a conocer y a reconocer. A reconocer, Claro que sí. Recordar es vivir. Recordar es vivir, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias.